¿Y si te dijera que el Islam y el cristianismo no son tan diferentes como nos hicieron creer, y, al mismo tiempo, son mucho más distintos de lo que imaginas? Durante siglos, se han enfrentado por territorios, creencias, símbolos y profetas. Pero más allá de los templos y de los libros sagrados, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué los une, qué los separa y por qué tantas personas los malinterpretan? Este video no es para dividir. Es para comprender. Porque si logramos entender las raíces, los matices y las verdaderas intenciones detrás de cada palabra, cada gesto y cada profeta, quizá logremos entendernos un poco más como humanidad. Así que quédate hasta el final. Porque lo que vamos a contarte no lo escucharás en sermones ni en discursos políticos. Y porque la diferencia más grande entre ambas religiones no está donde todos la buscan. Empecemos con lo más básico. Tanto el Islam como el cristianismo creen en un solo Dios. Uno solo. No dos. No múltiples. No una energía difusa. Uno. Para los cristianos, es el Padre Celestial. Para los musulmanes, es Alá. Pero en el fondo, ambos señalan la misma fuente divina. Un ser supremo, eterno, todopoderoso, que creó el universo y guía a la humanidad. Entonces, ¿por qué parecen mundos tan diferentes? La respuesta está en cómo ven a Jesús. Porque para el cristianismo, Jesús no es solo un profeta. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado. Es el centro absoluto de la fe. En cambio, para el Islam, Jesús, o como lo llaman, Isa, fue un gran profeta, nacido de una virgen, lleno de sabiduría y poder, pero no era Dios, ni Hijo de Dios. Era humano. Un mensajero, como lo fueron Moisés y Abraham. Aquí nace una de las diferencias más profundas. ¿Es Dios un ser tan cercano que se convierte en humano, o es tan sagrado que jamás podría rebajarse a tener carne y sangre? Para el cristiano, Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad. Para el musulmán, Jesús no murió en la cruz, sino que fue elevado al cielo por Dios. Lo que muchos vieron, dicen, fue una ilusión o una confusión. Y aquí no se trata de quién tiene la razón. Se trata de comprender dos formas distintas de ver lo divino. Una cree que Dios se sacrifica. La otra cree que Dios protege a sus profetas hasta el final. Pero espera, porque hay más similitudes de las que imaginas. ¿Sabías que los musulmanes también creen en María? Sí, en la Virgen María. De hecho, el Corán la menciona más veces que la Biblia misma. Y no solo eso, la considera una mujer pura, elegida, ejemplar. En la tradición islámica, María es un símbolo de obediencia, fe y fuerza. Y Jesús, aunque no se ha visto como Dios, es un personaje sagrado que volverá al final de los tiempos para derrotar al mal. ¿Te suena familiar? El Apocalipsis, el juicio final, la lucha contra el anticristo, no es solo cosa del cristianismo. El Islam también habla del día del juicio, del cielo, del infierno, de la resurrección de los muertos, y de la recompensa eterna para los justos. Entonces, ¿por qué nos enseñaron que son religiones opuestas? Tal vez porque las guerras no se ganan explicando similitudes, sino agitando diferencias. En la Edad Media, cuando los reinos cristianos se lanzaban a las cruzadas y los sultanes islámicos defendían sus tierras, no peleaban solo por fe. Peleaban por poder, por recursos, por territorio, por control. Y la religión era el estandarte perfecto para justificarlo todo. Durante más de 200 años, cristianos y musulmanes lucharon ferozmente por Jerusalén, una ciudad sagrada para ambos. Para los cristianos, es el lugar donde Jesús fue crucificado y resucitó. Para los musulmanes, es desde donde Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno. ¿Ves? Un mismo punto en el mapa, cargado de significados distintos, pero igual de intensos. Y a pesar de esa historia llena de conflictos, también hubo épocas de paz, de intercambio, de mutua influencia. En la España de Al-Ándalus, por ejemplo, durante casi 800 años, convivieron musulmanes, cristianos y judíos. Hubo momentos de violencia, sí, pero también de diálogo, ciencia, arte y traducciones que salvaron libros antiguos del olvido. Pero volvamos a la fe. Tanto cristianos como musulmanes creen en los profetas. Adán, Noé, Abraham, Moisés, todos forman parte de ambas tradiciones. La diferencia está en la línea final. Para el cristiano, Jesús es el cumplimiento.
Para el musulmán, Mahoma es el último mensajero, el sello de la profecía, el hombre que recibió el Corán como palabra final e incorruptible de Dios. Y hablando del Corán, muchos creen que es un libro oscuro, lejano, radical. Pero si lo lees, o al menos si lees su traducción con honestidad, encontrarás llamados constantes a la misericordia, a la reflexión, a la justicia y al respeto por la vida. De hecho, el Corán empieza casi todos sus capítulos con una frase que se repite una y otra vez. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. ¿Eso suena como un mensaje de odio? Por otro lado, el cristianismo también es profundamente espiritual. Jesús habla del perdón, del amor al prójimo, de poner la otra mejilla, de cuidar al pobre, al huérfano y al enfermo. Y aunque las iglesias a veces se han alejado de ese mensaje, el corazón del Evangelio es claro: el amor vence al miedo. Ambas religiones tienen sus luces y sus sombras. Porque también hay quienes usan la fe como excusa para imponer, para castigar, para dividir. En nombre del Corán se han cometido atrocidades. Y en nombre de la cruz, también. Pero no es la fe la que mata. Es el fanatismo. Es el orgullo. Es la necesidad de tener la razón a toda costa, de imponer al otro mi forma de ver el mundo. Y aquí es donde el Islam y el cristianismo, lejos de ser enemigos, pueden ser espejos. Un musulmán reza 5 veces al día, mirando hacia la Meca, purificándose antes, repitiendo frases sagradas con devoción. Un cristiano puede rezar en silencio, arrodillado frente a un altar, con un rosario entre los dedos, buscando consuelo o dirección. Diferentes gestos, misma intención: hablar con Dios. Ambos ayunan. Ambos tienen días santos. Ambos buscan el bien. Ambos temen al infierno y anhelan el paraíso. Entonces, ¿qué los separa realmente? Tal vez no sea la religión. Tal vez sea el lenguaje, la historia, los traumas acumulados, las narrativas distorsionadas. O tal vez sea simplemente que, en lugar de escucharnos, nos hemos gritado durante demasiado tiempo. Ahora imagina por un momento que no existieran banderas, ni etiquetas, ni prejuicios. Imagina que alguien, sin saber qué libro es el Corán y cuál es la Biblia, leyera solo los mensajes esenciales. Ama a tu prójimo. No mates. Dios es uno. Sé justo. Perdona. Cuida al pobre, al huérfano y al extranjero. ¿Podría realmente decir de cuál religión provienen? ¿O más bien reconocería que hay una raíz común que atraviesa la historia de la humanidad? Y sin embargo, lo que debería unirnos es lo que más ha servido para dividirnos. No por el mensaje, sino por la interpretación. No por los profetas, sino por los intereses. El Islam, en su esencia, significa sumisión a Dios, pero también paz. El cristianismo, en su raíz, habla de Cristo como Salvador, pero también de amor. Paz y amor, dos palabras que todo el mundo repite, pero que tan pocos practican. Hoy en día, en un mundo donde millones se matan con palabras, con ideas o con armas, sigue siendo necesario mirar hacia las fuentes. Volver a leer. Volver a escuchar. Volver a sentarse frente al otro y decir: no creo como tú, pero quiero entenderte. Ese simple gesto podría cambiarlo todo. En los países musulmanes hay cristianos. En los países cristianos hay musulmanes. Algunos conviven en paz. Otros viven con miedo. Pero lo que jamás se ha dicho lo suficiente es esto: la mayoría de las personas, en ambas religiones, solo quieren vivir tranquilos, amar a sus familias, ser buenos seres humanos y creer en algo que los trascienda. Y eso no es una amenaza. Eso es una oportunidad. Las diferencias entre el Islam y el cristianismo existen. Son reales. Son profundas. Pero no son una guerra. Son una conversación pendiente. Una que no empieza con un sermón, sino con una pregunta. ¿Y si tú y yo no estamos tan lejos como pensábamos? Quizá nunca lleguemos a ponernos de acuerdo sobre quién fue el último profeta, o si Dios se hizo carne o no. Tal vez sigamos caminando por senderos distintos, con libros diferentes y oraciones en lenguas que no entendemos. Pero si al final del camino descubrimos que todos buscábamos lo mismo: sentido, propósito, perdón y una conexión con lo divino, entonces habrá valido la pena cada paso. Porque las religiones no deberían ser muros. Deberían ser espejos. Y tal vez,
Lo más valiente que podemos hacer hoy no sea defender nuestra fe, sino aprender a mirar la fe del otro sin miedo. Gracias por ver este video hasta el final. Si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, aunque sea un poco, te invito a que lo compartas. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en los próximos episodios donde seguiremos desenterrando verdades, conectando ideas y tratando de entender al mundo, una historia a la vez. Nos vemos pronto.